¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, ya buenos mediodías para todos y todas. Les damos las bienvenidas al panel Evaluación y Fortalecimiento de la Democracia en tiempos de incertidumbre, en el marco del 7º Congreso Estado y Políticas Públicas de Flaxo Argentina. Para iniciar este panel voy a presentar al doctor Nerio Neirotti, quien va a coordinar. El doctor Nerio Neirotti es doctor en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Master of Public Affairs de la Universidad de Texas y licenciado en Sociología de la Universidad Nacional de Cuyo. Es docente investigador del área de Estado y Políticas Públicas de Flaxo. En Flaxo es director del programa de análisis estratégico y evaluación de políticas públicas, emplazado también en dicha área. Es especialista y profesor en el campo de la evaluación y análisis de políticas públicas en diversas universidades, autor de varios libros y artículos, con el patrocinio de UNESCO, UNLA y Flaxo Argentina. Fue vicerrector de la Universidad Nacional de Lanús desde 2010 hasta el 30 de noviembre del 2020 y anteriormente director de la Maestría en Políticas Públicas y Gobierno de dicha institución. También se desempeñó como coordinador de programas de evaluación en el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de UNESCO y fue subsecretario de Control de Gestión del Gobierno de la provincia de Mendoza, provincia de la República Argentina. Nerio, le doy la palabra para iniciar. Muchísimas gracias, Analía. Buenos días todavía a todas y todos. Bienvenidos a este panel que me siento muy contento de coordinar sobre evaluación y fortalecimiento de la democracia en tiempos de incertidumbre. Bienvenidos quienes están acá, quienes nos siguen por Zoom, quienes nos siguen por YouTube, por streaming. Una muy breve introducción explicando que somos un equipo que está trabajando en el programa de análisis y evaluación de políticas públicas de acá de Flaxo, preocupados por darle excelencia a la tarea de evaluación, pero entendiendo que la excelencia no es una actividad meramente técnica que puede terminar siendo tecnocrática, sino que es una actividad también política, en el sentido amplio, no partidario, de que cuando estamos pensando en evaluar políticas públicas, tenemos presente los valores que las guían. Digo esto porque nosotros vemos que ha habido una profusión de desarrollos, de estructuras de evaluación en los últimos 20, 30 años en América Latina, lo cual ha sido muy positivo, que también hay instituciones que capacitan a evaluadores y hay organizaciones de profesionales constituidas en asociaciones, en redes nacionales y también de la región. Por otra parte, relacionadas con redes que existen a nivel mundial, en otras latitudes y que también tienen carácter mundial. ¿Qué vemos acá en esta situación en cuanto a las redes, en cuanto a la formación, en cuanto a las estructuras gubernamentales de evaluación e incluso me animaría a decir en cuanto a las instituciones de la sociedad civil como institutos de investigación, organizaciones no gubernamentales, espacios de asesores, de entidades profesionales, empresarias o sindicales que están relacionados con la evaluación? Que por allí el aporte que es necesario dar desde la evaluación al fortalecimiento de la democracia es una deuda pendiente. Y por eso nosotros tenemos una gran preocupación por avanzar en este sentido, lo cual no significa que pensemos que se pueda dar una propuesta, mucho menos una propuesta acabada, sino que es necesario transitar un camino de diálogo y de intercambio
con otros colegas, con académicos, con decisores, para ver cómo la evaluación puede ser un factor de fortalecimiento de la democracia. Estamos muy preocupados porque en todas estas estructuras de evaluación se ve de los gobiernos, porque hay eficiencia en las políticas públicas, es decir, que se gaste menos, palabras más, palabras menos, ¿no? Termina siendo lamentablemente eso, aunque no debería serlo. Que haya eficacia, es decir, que la administración pública sea eficaz, moderna, inteligente, ¿no? Se ha dicho. Es decir, un cuerpo de técnicos al servicio de mayor rapidez, mayor acercamiento con el público, mayor transparencia inclusive de las políticas. Que haya efectividad, es decir, que se cumplan los objetivos. Pero de esto último me voy a agarrar para plantear quién define los objetivos de las políticas públicas en la democracia. Se supone que lo definen las mayorías. Se supone que aun cuando lo definan las mayorías, bueno, alguien pierde en las elecciones, ¿no es cierto? Y también sigue teniendo sus puntos de vista. Acabamos de ver en el panel de apertura que vivimos momentos de mucha turbulencia, ¿no? Del neoliberalismo de los 90, con el cual llegó la evaluación a nuestras latitudes de la mano de los organismos internacionales. Y no fue malo, fue bueno, porque se instaló esta necesidad de analizar valorativamente las políticas públicas, pero claro, con objetivos definidos por la banca multilateral o por los organismos internacionales, ¿no? Después del neoliberalismo vino un surgimiento de gobiernos instalados por movimientos nacional, populares, progresistas, ¿no? Una ola diferente de carácter popular. Posteriormente hubo una recaída de estos sectores y emergió con fuerza el neoliberalismo. Estamos viviendo un momento de mucha agonística entre dos modelos de sociedad que están en pugna. Por lo tanto, cuando estamos hablando de evaluar políticas públicas para fortalecer la democracia, de lo que se trata es de brindar elementos a la ciudadanía a través de sus organizaciones, sus movimientos, sus formas de movilización para la discusión de las políticas públicas, para tener claridad en los objetivos, para evaluar antes de diseñar políticas públicas, para mejorar el Estado en función de los propósitos que estas mayorías deciden imprimir a las políticas públicas. Pero tengamos en claro esto, toda política pública está orientada por valores y ningún evaluador puede cumplir con su misión si no tiene en cuenta estos valores que orientan las políticas públicas. Y en función de los modelos de sociedad que están en pugna, tenemos que las políticas pueden tener un sentido u otro sentido. Entonces entramos en el debate de la construcción de sentido. ¿Qué tarea tiene el evaluador acá? Simplemente decir, ¿se cumplió con el objetivo? ¿Se gastó menos? ¿O la administración es eficaz? O decir, para reflexionar a fondo y no quedarnos con eslóganes, no quedarnos con discursos orientados hacia el odio y los bajos instintos, como ocurre hoy en día con la construcción de sentido, es necesario enriquecer el debate, es necesario enriquecer la producción de políticas públicas. Y en esto, los evaluadores, las evaluadoras, tenemos una tarea mucho más amplia que la que se suele ver en reuniones que tienen un carácter más bien técnico. Aunque se hable incluso de una nueva orientación de la evaluación contrahegemónica. Todos estamos inquietos y preocupados por la evaluación contrahegemónica, pero estaríamos también acá nosotros preocupados porque no se vacíe de sentido esta idea de la evaluación contrahegemónica,
porque significa nada más ni nada menos pensar que cuando estamos evaluando una política pública nos preguntemos, ¿se están efectivizando los derechos realmente? ¿Está en relación esta política pública con un modelo emancipador, ya que hablamos de evaluación contrahegemónica? Porque si no, le estamos haciendo vaciar de contenido. Pongo esto como ejemplo, pero digo, estos grupos de técnicos evaluadores que nos juntamos periódicamente, dentro de poco nos estamos juntando en Ecuador, en la Red Latinoamericana de Evaluación, Monitoreo y Sistematización, que ha hecho una gran labor por el desarrollo de la evaluación, pero plantearemos allí también, como lo estamos planteando ahora, ¿por qué no se expande este universo de evaluadores a algo que va mucho más allá de la discusión técnica y empezamos a hablar de la discusión de modelos? Pluralmente, respetando las opiniones de cada uno, pero volviendo al comienzo, si estamos evaluando para fortalecer la democracia, nos estamos proponiendo que se discutan los valores y brindar a la sociedad, a sus grupos organizados y movilizados, sobre todo aquellos que tienen menos voz, los elementos para darle a esta discusión riqueza y evitar caer en los simplismos a los que los medios y las redes nos están llevando últimamente. Bueno, con este comienzo quisiera darles la bienvenida a los compañeros del panel que voy a ir presentando sucesivamente y posteriormente abrir este debate con ustedes, con quienes están acá, con quienes están en el Zoom y con quienes están en streaming. Esto que estoy buscando es el currículum vitae del próximo presentador, que va a ser Matías Matalini, quien va a hablar sobre evaluación y enfoque de derechos, estrategia e innovación para fortalecer la democracia participativa y convidativa. Lo vamos a invitar a Matías que nos explique de qué se trata, pero como ven, bastante audaz este intento de fortalecer la democracia desde la evaluación. Matías es licenciado en Filosofía por la Universidad de El Salvador y magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la Universidad Nacional de Lanús. Actualmente estudia el doctorado en Filosofía en la Universidad de Lanús también. Es profesor adjunto de esta universidad desde el año 2013 y se desempeña como director de Planificación y Evaluación de dicha universidad desde 2015. Es profesor de esta casa de estudios, de Flaxo, en el área de Estado y Políticas Públicas. Ha dirigido y codirigido diversos proyectos de investigación sobre los sistemas de evaluación en América Latina, los procesos de planificación estratégica, la filosofía de la liberación latinoamericana y la fraternidad como categoría política. Además, es copresidente del Movimiento Políticos por la Unidad, una asociación civil sin fines de lucro a la que adhieren políticos de diversos partidos y tendencias con el compromiso común de contribuir a la construcción de un orden social y político más justo y fraterno. Con ustedes, Matías. Hola, buen mediodía, buen día, buenas tardes. Muchas gracias por compartir este espacio y poder estar aquí. Gracias, Nerio, por la invitación a formar parte de este panel y a todos los compañeros y compañeras que venimos trabajando y pensando desde el mundo de la evaluación, un poco guiados por tu camino, Nerio, por el camino que vos venís haciendo y que en materia de investigación, de docencia, queremos seguir profundizando acá en el PRAEB, en el programa, pero también en el resto de las actividades, en docencia y demás. Voy a trabajar con un PowerPoint, así que lo pongo en presentación.
Decía Nerio entonces que el título es Evaluación y enfoque de derechos, estrategia e innovación para fortalecer la democracia participativa y convidativa, apelando a un artilugio que usó Arturo Laguado Duca. Voy a tratar de ser humilde, voy a plantear hipótesis, para nada formulaciones acabadas, ni mucho menos, simplemente seguir tratando de plantear hipótesis en ese camino que venimos haciendo de investigación, pero sí planteándolo desde un marco que tiene justamente distintos proyectos de investigación de los que venimos nutriéndonos. Uno dirigido por Nerio, focalizado en el uso de las evaluaciones, que ya acabó hace un tiempo, pero que sigue dándonos letras, sigue dándonos melodía para poder construir la música del pensar la evaluación. También dos proyectos de investigación dirigidos por María Eugenia Brizón, radicados también en la UNLA, que yo codirijo, y actualmente uno de ellos enfocado más en la cuestión de pensar la evaluación en tiempos de la Agenda 2030, y otro volviendo al tema del uso y más allá del uso, en la influencia de la evaluación en las actitudes y en los procederes y en la incidencia política concreta. Y también, por supuesto, nutrido de lo que vaya a decir de la propia experiencia docente aquí en Flaxo y también en la UNLA, en materia de evaluación, donde compartimos los seminarios también con Victoria y con Analía, con Nerio anteriormente, y con Marcé también hemos compartido muchas otras materias. Como punto de partida, la pregunta que trata de guiar, o las dos preguntas que tratan de guiar lo que quiero compartir en breve tiempo, es la incorporación del enfoque de derechos en la evaluación. ¿Es retórica, aspiracional, o es verdaderamente un proceso que pretende incidir, pretende transformar la realidad? Una pregunta que no va a tener, por supuesto, una respuesta unívoca, pero que quisiera poner en tensión, me parece que va a servir para seguir pensando la tensión que se viene haciendo desde el inicio de este congreso en el marco de la mesa de apertura. Y la otra es cuáles son las estrategias para que la evaluación con enfoque de derechos incida verdaderamente en el fortalecimiento de la democracia. Claramente que son preguntas de investigación, podemos tenerlas para poder pensar el próximo proyecto de investigación desde el PRAEB, así que no van a ser respondidas en su totalidad, pero sí para guiar. Partimos, por supuesto, de lo que ya decía Nerio, de estos modelos en tensión, que en realidad son modelos, son paradigmas que de alguna manera empiezan a ser permeados. Porque no es que literalmente hay un frente político solamente que está bajo el modelo neoliberal y otro que literalmente está bajo el modelo del Estado social, sino que en realidad en los distintos frentes políticos aparecen elementos de neoliberalismo y elementos también de la construcción del Estado social. Es compleja la realidad. El análisis de los modelos no tiene que ser de alguna manera una abstracción que nos impida observar las complejidades que se dan en los contextos políticos y en las administraciones, en los procesos, en las instituciones. Son más complejos, pero sí nos sirven para enmarcar que claramente hay una tensión indubitable entre lo que llama Daniel García Delgado el neoliberalismo tardío y este modelo de Estado social tendiendo hacia trabajar en red en función de la garantía de los derechos, como decía Nerio también. El enfoque de derechos, yo quiero plantear que más allá del recorrido que viene haciéndose desde el punto de vista de las declaraciones y los tratados, las declaraciones no vinculantes, los tratados sí más de cumplimiento obligatorio y las agendas de desarrollo, sobre todo focalizada en la Agenda 2030, que tuvo previamente los objetivos del desarrollo del milenio como antecedente, pero que como agenda de desarrollo verdaderamente se ha consolidado como paradigma hegemónico, porque yo creo que hay hegemonía en esto del enfoque de derechos, y hay hegemonía porque lo que voy a plantear, lo digo ya, lo anticipo, es que sin duda tanto los gobiernos que adoptan más un modelo neoliberal, claramente, también adoptan el enfoque de derechos. Puede ser que lo adopten más desde el punto de vista de la retórica, pero voy a poner en tensión esto, porque el enfoque de derechos propiamente dicho a veces puede transformarse en algún tipo de fetiche o de alguna manera algo que irrumpe de una manera que no
termina de transformar la realidad, que no irrumpe a la manera de transversalizar verdaderamente todas las políticas públicas y plantear una transformación sinérgica auténtica, sino que termina muchas veces entrampado en esa lógica de la retórica aspiracional. Y también es importante entender que el enfoque de derechos hay que situarlo, ¿no? Entenderlo, como suele decir Carlos Matus, de manera situada, ¿no? Es decir, entender los contextos, entender las circunstancias, Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia, y asumir el enfoque de derechos, por ejemplo, en América Latina y en Argentina, implica reconocer que hubo procesos previos como la Constitución en Argentina del 49, que ya asumía todo el tema del constitucionalismo social muy claramente, muy fuertemente, y no nace de un repollo entonces todo el camino que podemos plantear o vayamos a plantear después. Y es importante, pese a que se borró de un plumazo en el 55 esta Constitución, que ha permeado y sigue permeando nuestra vida institucional, y que de alguna manera hay que volver también a esa fuente de situacionalidad de los derechos o del enfoque de derechos para poder comprender qué decimos cuando decimos que hay que incorporar ese enfoque de derechos. Entonces, la tensión concretamente, que no la planteo yo, la plantean muchos autores, entre ellos Rossi Moro, esta tensión entre el enfoque como una mera retórica, como una especie de enunciado simbólico, ¿no? Un gran enunciado simbólico, algo que decora y que verdaderamente le da algo portentoso al desarrollo de un discurso político, pero que en realidad no permea como herramienta de transformación y no forma parte realmente de un posicionamiento político. Quienes defienden y quienes defendemos el enfoque de derechos, entendemos que es un posicionamiento político, que es un desde dónde y un hacia dónde, con un método para transformar o con varios métodos para transformar la realidad. Entonces, desde esa posición, esta tensión, la tensión que se da en los modelos de Estado y sociedad, también se da una tensión hacia adentro de la consideración del enfoque de derechos. Entonces, tenemos como una especie de gran sinergia de tensiones, ¿no? En el modelo neoliberal que está más asociada a la consideración de la perspectiva de derechos como enunciado simbólico, sin embargo puede haber también elementos de herramientas que transformen. Y voy a poner un solo ejemplo. Durante el macrismo, en el año 2017, previamente, por supuesto, también, ya en el 2015, habiendo adoptado Argentina, habiendo asumido la Agenda 2030, durante 2016 y 2017 se desarrolló una serie de indicadores y se asumió todo un rol de seguimiento y evaluación de la Agenda 2030. Y se hizo el informe voluntario, País Voluntario, País, y se presentó en 2017. O sea que uno podría decir, entonces, en el modelo liberal, neoliberal, todo lo que tiene que ver con la evaluación estuvo enfocado solamente en la fiscalización, el control y los resultados, que es lo que le interesa, ¿no es cierto?, al neoliberalismo, controlar que no se gaste más. No, evidentemente que también está el enfoque de derechos. Por supuesto que el uso que se le da a esa información y el para qué de esa información claramente no tiene la misma orientación política que tendría en el modelo basado del Estado social. Pero entonces hay como una tensión no resuelta y que forma parte quizás de lo que decían antes en esta mesa, de la inestabilidad, ¿no?, en la que vivimos, y de la tensión permanente en no tener un proyecto claro hacia el futuro, ¿no? Entonces hay ahí algo como para pensar. ¿Qué es lo que hace que de alguna manera ese enfoque de derechos pase de una mera retórica a un elemento verdaderamente transformador, una herramienta de transformación? Bueno, yo postulo 3 cuestiones que me parecen importantes. La primera es la cuestión de la superación del paradigma postburocrático, que lo venimos diciendo hace mucho tiempo. El paradigma postburocrático es salir de las lógicas de los compartimentos estancos, tiene una tesis presentada en esta casa Nerio sobre el tema, pasar a la lógica de la intersectorialidad, de la interjurisdiccionalidad, de la intersección.
Pero seguimos entrampados en las lógicas en donde los compartimentos estancos priman. Y priman por intereses, pero también priman por fallas técnicas. Priman fuertemente por fallas técnicas y burocráticas que tenemos en la administración pública y en las instituciones en general. Entonces es necesaria esa consolidación de un paradigma postburocrático que no reniega de la técnica, sino que le vuelve a dar un impulso desde la articulación sinérgica. La segunda es la instalación de nuevos procesos de producción basados en el paradigma del cuidado de la casa común. Inevitablemente hoy estamos bajo esta lógica de pensar el cuidado de la tierra porque estamos destruyéndonos y destruyendo nuestro planeta. Y muy claramente, no solamente desde una posición religiosa, sino política, fuertemente, el Papa Francisco instaló fuertemente este concepto de la casa común e incluso se habla y se construye una economía de Francisco, que no es la economía del Papa de Francisco, sino de Francisco de Asís. Y esa economía de Francisco de Asís tiene que ver justamente con dar vuelta a la torta y pensar en procesos de producción que justamente tengan en cuenta que la fragilidad del planeta y la fragilidad de los seres humanos van de la mano. Y que hay que repensar entonces esos nuevos procesos. Si no, el enfoque de derechos va a seguir siendo retórica, cualquier cosa que hagamos. Y eso también es un desafío porque entonces no solamente tenemos que pensar los recursos estratégicos energéticos, económicos, desde un punto de vista de la explotación meramente, sino desde el punto de vista de la supervivencia del planeta. Entonces hay que hacer un esfuerzo muy fuerte por pensar de alguna manera en el desarrollo, en el bienestar, en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Y por tercer lugar, la elaboración de políticas que redistribuyan la riqueza sobre la base de la exigibilidad de los derechos. Y acá viene para mí la ligación más clara entre el enfoque de derechos, las políticas públicas y propiamente la evaluación, que tiene que ver con la exigibilidad de los derechos. Vamos en camino hacia que haya una mayor participación, o quisiéramos que haya una mayor participación, y ahora voy a decir qué pienso de la participación. Pero esa participación tiene que tener justamente también base en que los ciudadanos, las ciudadanas, las comunidades, los pueblos tengan una asunción de los derechos, un conocimiento de los derechos y también una capacidad estratégica de organización para que conjuntamente con los gobiernos o demandando a los gobiernos puedan generarse las condiciones para la redistribución de la riqueza. Si no, también el enfoque de derechos va a ser retórica. O sea que ya de por sí no alcanza solamente con ese sentido básico que tiene el enfoque de derechos que tenemos que los estados son titulares de obligaciones, las instituciones de responsabilidades y los ciudadanos de derechos. Sí, pero es mucho más amplio el tema y más complejo cuando tenemos que generar condiciones de verdadera articulación sinérgica entre el Estado, que tiene que saber que no lo puede conocer todo y que no puede tener todas las respuestas, entre las instituciones que tienen que tener cada vez más un rol de articulación y responsabilidad compartida y las organizaciones de la comunidad que tienen que pensarse también desde una lógica en donde contribuyen a la exigibilidad, pero no solamente por intereses personalistas o personales. Es una lógica bastante compleja. Bien, pasando específicamente a la evaluación, la incorporación del enfoque de derechos ya viene teniendo mucha bibliografía. Solamente puse algunas cosas aquí para que lo tengamos presente. Hemos hecho una recopilación de más de 150 textos en materia de enfoque de derechos en la evaluación de políticas públicas. Y entonces, ¿cómo hacemos para que la evaluación, o qué tiene la evaluación para aportar, qué podría tener, cómo se podría pensar la evaluación en función de que la incorporación del enfoque de derechos en las políticas públicas tienda a la transformación, se piense como un posicionamiento político y no meramente como una aspiración? Bueno, en primer lugar, el tema de la participación. Ya hace tiempo, pero sobre todo ahora, nadie piensa una evaluación que no sea participativa. Y de alguna manera hay que generar algún tipo de proceso de participación, aunque sea para vender humo. Hay que pensar un proceso de participación, lo cual también manifiesta que puede ser mera retórica la participación. Pero evidentemente que la participación
para que sea tal, no tiene que ser solamente en una parte del proceso evaluativo, sino en todo el ciclo del proceso evaluativo, en todo el proceso. Eso quiere decir que esté desde entrada en el planteamiento o en la construcción de los términos de referencia, que esté presente también en la logística que se arma para el diseño, en el diseño propiamente dicho, en la recolección de la información, en el análisis y, por supuesto, en las estrategias de comunicación. O sea, que esté presente permeando todo el proceso. Y esa participación tiene una serie de técnicas muy grandes. Hay mucho sobre el tema. Voy a plantear solamente algunas de las cosas que se hacen hoy. Por ejemplo, Eval Participativa, que es una página y un programa que tienen ahí en la Universidad de San Juan, con financiamiento específico, viene trabajando el tema de la evaluación participativa y comparten técnicas, manuales, fuentes permanentemente. Tenemos un diálogo interesante y nosotros abogamos porque eso siga construyéndose. Y también algo que es importante, porque la evaluación a veces la restringimos a un momento dado y a un informe puntual, y en realidad la evaluación es mucho más amplia y está, como decimos, circulando en todo el ciclo de la política pública presente. La evaluación y la planificación están como dándole vueltas al ciclo de la política pública, no están al principio y al final. Entonces, también todo lo que se está haciendo en materia de laboratorios de innovación pública, y aquí quiero destacar especialmente el Neuquén Lab, porque tuve la posibilidad de conocer la experiencia del laboratorio de innovación pública en Neuquén, la manera en la cual se acercan a las comunidades, buscan que las personas puedan expresarse y desde esa lógica construir los problemas públicos y las soluciones posibles de intervención. Eso es evaluación y eso es innovación, porque es utilizar la inteligencia colectiva para co-crear posibilidades de transformar la realidad, como ellos les gusta decir. Vuelvo un minuto para atrás. Después eso nos va a dar la pauta para generar procesos de deliberación colectiva. O sea que la evaluación no es solamente para construir un informe, para cajonearlo y demás. Por lo tanto, espero que el informe que acabamos de terminar también en la Universidad de Lanús, de la tercera autoevaluación institucional, sigamos utilizándolo como se utilizó mucho la segunda autoevaluación institucional que coordinó Nerio. Y en esa línea, poder generar espacios de deliberación para fortalecer no solo la gestión, sino también los modos en los cuales las instituciones y el Estado miran la realidad, observan qué es lo que hay que hacer y proyectan caminos posibles de intervención. Y por último, la utilización de la información en función de orientar los procesos para la transformación. En esa línea, entonces, me parece que hay que hacer como un pasaje, sin olvidar el camino recorrido, sino recogiendo todo eso recorrido, de la evaluación como ejercicio tecnocrático a la construcción colectiva de información para la planificación y la gestión, de la implementación de técnicas de recolección de la información a la generación de espacios de diálogo con la comunidad organizada, a fin de conocer expectativas y propuestas de ciudadanía, de la consideración de otros, como informantes, meramente como informantes claves en un proceso de técnicas de recolección de la información, a la consideración como sujetos políticos, y no solo sujetos de derechos que reciben, sino políticos que intervienen en los procesos de transformación, y de la generación de informes de evaluación a la comunicación de procesos colectivos de identificación de problemas y acciones. Entonces, pensar por último, para ir cerrando ya, en definitiva también cuando decimos que la evaluación tiene que fortalecer la democracia, o sea que tengo 5 minutos ahora, mejor todavía. Uno, ahí decía 5, pero bueno. Entonces, cuando decimos que hay que fortalecer la democracia, también tenemos que preguntarnos qué democracia queremos fortalecer. Evidentemente, acá puse algunos tipos de democracia definidas que ya las conocemos. Evidentemente hay ríos de tinta escritas sobre la crítica a la democracia representativa por el concepto de representación y de la modernidad que está en crisis, y otros tipos de democracia, pero también tendríamos que criticar un poco la democracia participativa, porque la participación muchas veces se garantiza porque hay un representante de cada organización que tiene voz y voto, y con eso alcanza la participación. Entonces,
El concepto que quiero tomar de mi compañero y amigo Ernesto Figueroa es el de democracia convidativa. ¿Qué hace la democracia convidativa? Plantea que hay que convidar al otro, o sea, invitar y celebrar con el otro. Y para eso es necesario generar espacios donde aquellos que realmente nunca podrían hablar, hablen. Hay que generar metodologías donde verdaderamente escuchemos, porque si hablamos los mismos, no vamos a tener los mismos resultados. Entonces, si tienen la voz otros y verdaderamente esos otros pueden ser empoderados, entonces tenemos la posibilidad de transformar y fortalecer la democracia participativa y también la representativa quizás desde otro lugar. Pero para eso hay que convidar. Y aún más, la última, yo quisiera hablar del concepto de laocracia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 palabras que se utilizan para pueblo en griego. Demos, que solo aparece 4 veces, laos, que aparece 141 veces, y oklos, que aparece 174 veces. El oklos son los excluidos. El laos es la asamblea que trata de organizar a los excluidos y es la palabra que más utiliza Jesús de Nazaret en el Nuevo Testamento. El demos se utiliza menos, porque además la democracia griega sabemos que era para el 10 o 20% de la población, el resto quedaba fuera. Entonces hay que embadurnar y someter nuestra democracia actual a lo convidativo, a lo participativo y a lo laocrático, desde la evaluación, nada más. Gracias. Muchas gracias, Matías. Nos queda en la mente esta idea de la tensión, de la exigibilidad de los derechos y qué rol juega la evaluación allí. Ahora le vamos a dar la palabra a Marcela Botinelli. Vamos a ir a la materia prima de la evaluación, ¿no? Los datos, la información que también resulta de la evaluación desde esta perspectiva innovadora que nos estamos proponiendo, más que innovadora diría esta perspectiva de la inquietud respecto de la evaluación para que sea útil y realmente contribuya a una sociedad mejor. María Marcela Botinelli es doctora en Salud Mental Comunitaria, licenciada en Psicología, magíster en Metodología de la Investigación Científica. Profesora investigadora en UNLA, UBA y UNA, en grado y posgrado. Investigadora categoría 1 del Sistema Nacional Argentino, directora de Evaluación y Gestión Académica de la UNLA entre 2016 y 2021. Directora de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de esta universidad entre 2014 y 2016. Miembro de las redes de evaluación RELAC y Evaluar, de la cual es parte de esta última, de la Comisión Directiva. Comisión Directiva de la Asociación Argentina de Salud Pública, miembro de la Comisión Directiva. Miembro fundador de los grupos de trabajo de Psicología Social, Comunitaria y Psicología Educacional de la Sociedad Interamericana de Psicología y de redes de evaluación de políticas públicas y de la red de prácticas y experiencias de cuidados en salud mental. Miembro externo experto del Comité de Ética del Hospital Borda, presidenta del Consejo Consultivo Honorario en Salud Mental y Adicciones entre 2017 y 2021. Evaluadora en CONEAU, SIC, CONICET y Grana Internacional. Asesora y evaluadora para diferentes programas y proyectos con participación en consensos internacionales sobre indicadores para la evaluación de políticas públicas. Es editora asociada de la revista Salud Mental y Comunidad, lo fue entre 2016 y 2021, y autora y coautora de numerosas disertaciones, presentaciones y publicaciones con referato nacional e internacional. Con ustedes, Marcela. Bueno,
Buenos días, buenas tardes, ya no sé, estamos justo en el medio. A todos, a todas, a todes, a los presentes y a quienes están a través de los medios virtuales. Bueno, me toca hablar un poco de los desafíos y oportunidades que tenemos en la construcción de los datos. Y cuando uno piensa los datos en esta era, en la era de los datos masivos, muchas veces quedamos como entrampados. Todo evaluador cuando comienza evaluadora cuando comienza sus propuestas, hace una indagación de los datos existentes y entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Qué datos necesitamos? ¿Cuáles existen? ¿Cuáles hay que construir? ¿Para qué los necesitamos? ¿Para investigar, para intervenir, para evaluar, para contextuar o evaluar una política ya existente, para hacer una propuesta de una política nueva? ¿Hay una base previa? ¿Qué bases de datos hay? ¿Cuánto acceso tenemos a ellas? ¿Quiénes producen esos datos? ¿Quiénes los tienen? ¿Quiénes los necesitan y quiénes participan de su producción? ¿Y desde dónde se informan o comunican esos datos? ¿Cómo se produjeron o cómo podemos conseguirlos si los necesitamos? Y en ese sentido, los datos atraviesan todos los procesos evaluativos porque atraviesan nuestra vida en todos los casos de diferentes maneras. Y son necesarios no solamente para la valoración de en qué situación estamos o de qué hemos producido o qué impacto ha tenido una medida realizada, sino también para construir una medida. De hecho, los datos son parte de las decisiones y las justificaciones de por qué se toman determinadas medidas. Entonces, no es menor pensar cómo se construyen esos datos, cuáles son esos datos y quiénes disponen de esos datos. Y por supuesto, es absurdo tener una serie de propuestas para construir datos que ya existen o que los que existen tienen un formato que nos puede convenir. Pero hay una premisa en la construcción de datos y es que los datos no existen en la realidad, sino que son una construcción. Y ese es un punto central para poder pensar de qué hablamos cuando hablamos de datos. Son una construcción porque en la realidad tenemos muchas informaciones, pero según cómo las miremos, las construcciones que hagamos con esas informaciones. No es que no vemos ciertas cosas, sino que no las focalizamos. Y así como dicen varios autores, esas formas de construcción de datos hacen a una decisión política y por lo tanto tienen un poder implícito el uso de datos que en algún momento Foucault decía el poder del conocimiento, el poder de los datos en esta era es sumamente importante. Pero si consideramos que es una construcción, tiene un doble juego de implicación. El juego de la construcción y el tener la información necesaria a través de datos disponibles y el juego de quién construye ese dato, cómo lo hizo y qué ponderó en esa construcción. Es así que cuando uno piensa, bueno, en la evaluación está teniendo en esto de situar en qué estado estamos, los evaluadores y las evaluadoras, estamos en un momento histórico de mucho desarrollo, de reconocimiento internacional y nacional. Se trabaja sobre una propuesta de agencia, hay debates sobre la misma en nuestro país, han proliferado posgrados en nuestro país, más de 39 propuestas, veía recién en Latinoamérica han avanzado más cantidad de propuestas de posgrado y de formación, de entre cursos, diplomados y cursos de posgrado específicamente acreditados. Y en ese sentido tenemos una fuerza en esa construcción bastante importante, pero por eso también tenemos una gran responsabilidad, porque quienes se están formando o quienes están trabajando como evaluadores utilizan los datos y construyen datos todo el tiempo. Uno de los grandes desafíos de la época es que la cantidad de información que se mueven a partir de las redes de información ha mostrado la
la imposibilidad de cualquier software común de trabajar con ese volumen de datos. Con ese volumen de datos y con esa heterogeneidad de datos. Y esto dio pie, hace casi ya una década, a lo que se llamó las ciencias de los datos, ¿sí? Las ciencias de la información. Estas ciencias de la información empezaron a trabajar sobre qué tipo de datos tenemos, cómo los construimos y cómo utilizar ese bagaje de información existente que tiene diferentes fuentes. Algunas de las fuentes que se reconocen tienen que ver con los datos que usamos, los datos masivos que usamos a través de Internet. Pero también hay otros medios como los dispositivos que utilizamos para las transacciones cotidianas, los dispositivos que usamos a partir de sensores que tienen incluso los electrodomésticos y los diferentes espacios que usamos con diferentes artefactos tecnológicos que captan movimientos, actividades, decisiones. Y la otra gran fuente de datos son los consumos que hacemos y los consumos económicos, el uso de las tarjetas, el uso de las entidades bancarias, etcétera, que son todo otro grupo de información. Por supuesto, estos tres grandes grupos de información tienen diferentes legislaciones y muchas veces los evaluadores nos preguntamos, y en política pública se pregunta muchas veces, ¿por qué no hay sistemas generales para organizar la información, cosa de que se pueda cruzar? Y porque tener toda esa información disponible genera una responsabilidad social bastante importante. Y acá entra en tensión un gran tema, que es el de las políticas públicas, el uso de la información y el habeas data, ¿no? Cómo resguardamos del uso de esas informaciones los derechos de las personas. Y en ese sentido también generan una tensión respecto de la exigibilidad de visibilidad o de transparencia que se le hace a las instituciones y a los estados respecto de qué hacen, en qué situación está, cómo usan los recursos, etc. Por supuesto, estas tensiones internas hacen que el uso de la información no solamente se complejice por el volumen, la diversidad y la calidad de la información existente, sino también por el uso de esa información y el cruce de esa información. Esta necesidad que plantean las personas que trabajan en lo que se ha dado de llamar el término de Big Data, datos masivos o datos o grandes datos, tiene que ver con cómo generar sistemas de información, sistemas de análisis y sistema de procesamiento de todos esos microdatos que utilizamos, que tenemos y que están disponibles, pero que los software habituales o que las formas habituales no permiten utilizar. Y en ese sentido hay grandes desarrollos de lo que se llama la microminería de datos, el uso de redes asociativas, etcétera, que permiten hacer diferentes tareas con estos datos y con estos niveles de información que no siempre están de la mano, pero que, como veíamos en el panel anterior, generan oportunidades, por un lado, de analizar el movimiento, las actitudes, las cosas que las personas hacen, usan, dicen, necesitan, que imagínense en manos públicas y en manos privadas todas las implementaciones que podrían tener y todos los usos que podrían tener. Por supuesto, como siempre, nos preguntamos a través de los usos. Esther Díaz llamaba la atención respecto de la ética en el uso. No, ella lo trabajaba para la producción científica y decía que siempre el eje está puesto en cómo usa alguien el conocimiento que se desprende de una investigación. Y ella señalaba, siguiendo a Echeverría, a un profesor que trabaja en ética, que los campos de la aplicabilidad de la información y el conocimiento tienen que pensarse ya desde su planificación y que esto es un aprendizaje histórico. Entonces, desde el proceso de pensamiento de la política pública, desde el proceso de pensamiento de planificación, de la evaluación, ya hay una discusión acerca de qué datos necesitamos, qué datos vamos a producir y cómo y para quién van a ser utilizados esos datos. Y nos plantea nuevamente un desafío que es un desafío ético-político.
no es un desafío tecnológico nada más, no es un desafío técnico enseñar o trabajar o saber usar o disponer de software que planteen la posibilidad de trabajar con todos estos datos y estos volúmenes y diversidades de datos de una manera idónea. Y las cuestiones que abren, ¿no?, estos trabajos, sino que es una decisión ético-política. Y es una decisión ético-política en más de un sentido. Porque luego de haberles dicho todas las ventajas y todas las cosas que nos dejan perplejos del uso de esta Big Data, yo les pregunto, la pandemia, ¿qué nos mostró respecto del uso de los datos? ¿Qué nos mostró respecto del uso de las redes? ¿Qué nos mostró respecto de la tecnología? ¿Y qué nos mostró respecto del acceso a de todas las personas a las bases de datos, los registros, Internet y la posibilidad de estar conectados? La conectividad fue uno de los grandes desafíos de la pandemia. Y en ese sentido también vimos que hay comunidades completas que no utilizan Internet, que no pueden disponer, incluso instituciones en las cuales no llega la señal de Internet y no se puede contar con eso, y que son parte de la vida misma. Y en ese sentido, uno preguntaría, si hacemos un análisis y utilizamos en nuestras evaluaciones solo las producciones a partir de la Big Data, solo las producciones a partir de este uso de megadatos, de cruces de datos, de información a través de las redes, los sistemas, lo informatizado, las microllamadas, los WhatsApp, Internet y todas las consultas que hacemos habitualmente, ¿cuánta gente quedaría fuera de esos procesos? Y ¿de qué estaríamos hablando? ¿De los consumos y de los datos que las personas producen en el sentido de una mejor vida, una efectividad de derechos o una vida atada a esas formas neoliberales de producir vida? Y en ese sentido es un desafío mayor, porque por un lado, si usáramos en el análisis o la evaluación de políticas públicas solo los resultados de todo este tipo de información y fuentes a partir de hacer uso de esa información, estaríamos dejando de lado todos los análisis de las micropolíticas particulares de las comunidades que no acceden o que están por fuera de eso. Y en ese sentido, estamos faltando a una de las principales decisiones que como estados debemos asesorar como evaluadores a las políticas públicas de exigibilidad de derechos para todos y todas. Y en ese sentido dejaríamos o reproduciríamos formas de exclusión de las personas de los análisis de las informaciones existentes para tomar decisiones y medidas de gobierno. En ese sentido, me parece que es una alerta que debemos usar esa información y esa construcción de datos, pero debemos volver a pensar en cómo reconstruir esos otros datos que parten de las condiciones de vida y de factibilidad posibles, que son más difíciles, que son más sensibles, pero que hacen a la diversidad de modos y a la inclusión de las diferentes formas de vida y de uso de la vida que queremos, que podemos, que necesitamos y que tenemos. Y en ese sentido también es una apuesta en esa construcción, por eso también necesitamos de estos otros modelos de participación. Y acá quiero traer mínimamente los resultados de una de las investigaciones que se hicieron durante la pandemia. La Agencia Nacional de Investigaciones hizo una fuerte propuesta con incentivos para hacer proyectos que se llamaban proyectos PISAC, que incluyeron diferentes nodos de universidades, centros de salud, territorios, asociaciones gremiales, etcétera, de diferentes lugares del país para la producción de las ciencias sociales como aportes a la pandemia y a la pospandemia. Dentro de esos proyectos tuve el gusto y el honor de coordinar uno de ellos, que tenía 9 nodos en 5 provincias de Argentina, en diferentes regiones, y trabajamos sobre la articulación entre las políticas públicas y lo que llegaba de esas medidas de gobierno a los territorios en las prácticas de cuidado concretas, y cuáles eran las tensiones que se veían en esa implementación. Como parte de las conclusiones de ese trabajo, se visibiliza que en
las medidas de gobierno muestran la amplitud, la diversidad, la necesidad, la oportunidad incluso y la heterogeneidad de medidas que se toman con fuerza al inicio y luego cómo se van generando medidas entre niveles de gobierno, más hacia nivel provincial y más a nivel local municipal. Y muchas de estas medidas que fueron retomadas o situadas, vemos cómo hay provincias que resitúan esas medidas y provincias que no las resitúan, que las toman descontextuadamente. Y por supuesto, ¿cómo se ve esto? También vemos una serie de medidas que en salud hacen a lo que muchas personas entendieron como retirada del Estado, porque salud se volvió a las instituciones, todas las actividades que se hacían afuera se hacen hacia adentro porque hay que controlar la pandemia, hay que trabajar en el control epidemiológico, y esto fue vivido por muchas organizaciones y territorios como retirada del Estado de los territorios. Sin embargo, cuando empezamos a trabajar con las prácticas y experiencias que sostuvieron esas formas de vida con las organizaciones sociales, etcétera, vemos que en esa articulación se ve todo el tiempo que cuando dicen, bueno, pero trabajamos con tales planes o teníamos tales insumos y entonces hacíamos tales cosas. Entonces, ¿cómo se arman esas lógicas de convenio, ¿no? ¿Cómo se arman esas lógicas de traducción? La necesidad de estos referentes que tengan los dos lenguajes, el lenguaje territorial y el lenguaje de la relación con las medidas de gobierno o las formas de implementación. Hay un tipo de información ahí que no aparece en ningún lado, que es la información vivencial, que es la información de conocer el territorio, que es la información que tienen los organizadores, los referentes barriales, los referentes territoriales de cómo llegan esas medidas y qué se necesita y cómo se pueden adaptar esas medidas a esos territorios para lo que esos territorios necesitan efectivamente. Pero tienen un saber, un know-how que no tenemos habitualmente las personas en todos los espacios, que tienen el acceso a quiénes les pueden pasar esa información, de dónde sale esa información, qué políticas hay disponibles, qué programas hay disponibles, cómo conseguirlos, con quién hablar, etc. Y en ese sentido, esas formas nos hicieron concluir, entre otras cuestiones, la necesidad de articulación concreta en la producción de medidas, de planificación, etcétera, entre los sectores de implementación de las políticas, tanto entre los diferentes sectores de Estado como en los diferentes niveles de Estado, como con los territorios. Y la importancia de esa articulación entre territorios, organizaciones sociales, referentes barriales, etcétera, con los gestores de las políticas para poder no solamente adecuar las medidas, sino situarlas y poder ponderarlas en función de que se pueda hacer, esto que señalaba recién Matías, de garantizar el acceso en tiempo y forma, la implementación en tiempo y forma y la exigibilidad de derechos para todas las personas. Por último, y para no pasarme mucho, porque imagino que ya estoy cerca de la hora, quería retomar algo de lo que Graciana también en la primera mesa, Graciana Peñafort, trajo y Mónica Petraschi también, respecto de las tensiones en los marcos normativos y las propuestas que tenemos. La construcción de datos también pasa por ese tamiz y tenemos una serie de marcos normativos promotores de derechos en esta perspectiva de garantizar la vida digna para las personas, en esta construcción de modelos de Estado, pero también de modelos de vida, ¿no? De la que hablamos y que está pensada internacionalmente y que la pandemia mostró tan claramente que es global y no es local, pero se expresa y se trabaja cotidianamente en lo local. Y lo global no se hace sin lo local. Está incluido, inserto, inmerso y somos parte de eso, pero somos también partícipes, diría Bourdieu, si somos partícipes del campo y estamos jugando, entonces tenemos una posibilidad de traccionar y tensionar esas formas de jugar y esas formas de vivir. Y en ese sentido, nosotros tenemos marcos normativos de derechos, ampliatorios de derechos muy importantes y además están garantizados constitucionalmente. Incluso el derecho a la salud se incluyó en los 90 en la Constitución Nacional como parte de los derechos que el Estado debe garantizar. Y esa garantía no es una garantía de solamente de palabras, es una garantía de hecho. Ahora, tal como dicen algunos desde una perspectiva de Estado,
no puede ser que garanticemos el derecho para todos porque no hay Estado que lo aguante, ¿no? No se puede, no alcanza, ¿no? Entonces también planteo que acá tenemos una posición ético-política en el sentido de si vamos a seguir bregando y apoyando esas formas de producción, de evaluación y de construcción de datos que digan hay para pocos y por lo tanto hay que hacerlo a escondidas, hay que hacerlo como una construcción para unos pocos libros que pueden tomar decisiones, o si nos vamos a posicionar en esas construcciones y en esas formas de participación a una apertura que permita interpretar la complejidad que tienen esos sistemas de datos, esos sistemas de información, la construcción y la responsabilidad que tenemos en esa construcción. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcela. Bueno, quedan varios temas también en el ambiente. Me quedo con uno y queda para el final también, de que la construcción de los datos es un juego y la disposición un desafío para la democracia, ¿no? Y además un elemento que agregó este tema de la capilaridad de los datos que muchas veces no se encuentran ni en las redes. Bueno, hemos visto el enfoque, hemos retomado el enfoque desde la construcción y uso de la información y la evaluación hacia dónde está orientada de manera inmediata. Ya hemos planteado que de manera inmediata nuestra preocupación es fortalecer la democracia porque las políticas públicas son una construcción social y la hacemos entre todos. Pero luego la política significa decisiones, acciones. Vamos a hablar ahora, vamos a escuchar, mejor dicho, sobre la evaluación orientada a fortalecer las capacidades en la toma de decisiones, a cargo de Analía Martínez y de María Victoria Fernández. Analía es licenciada en Relaciones Públicas por la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, candidata a magíster en Políticas Públicas y Gobierno por la UNLA, está pendiente su defensa, es docente e investigadora de Flaxo y de la UNLA y ha participado en diversos proyectos de investigación, abocándose a temas relacionados con el seguimiento y evaluación en la Administración Pública Nacional. En el ámbito universitario, además, trabajó en el desarrollo de procesos de planificación y evaluación, en la construcción de instrumentos e indicadores de gestión y en la formulación de propuestas de mejora para diferentes proyectos de fortalecimiento institucional. En gestión pública adquirió experiencia en la implementación de políticas de modernización y transparencia en la administración pública municipal y actualmente se desempeña como asesora en planificación e implementación de políticas públicas en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Va a compartir la ponencia con Vicky Fernández. María Victoria Fernández es licenciada en Ciencias Políticas por la UBA, ha cursado la especialización en Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad de Lanús y la Universidad Arturo Jauretche, encontrándose en la etapa de elaboración del trabajo final integrador. Se desempeña como docente en asignaturas sobre formulación y evaluación de proyectos y de evaluación de programas y proyectos sociales. Como docente investigadora de la UNLA, ha participado en varios proyectos de investigación sobre la indagación en el área de políticas públicas referidas a los sistemas de evaluación de políticas públicas en Argentina, la evaluación institucional en educación superior, políticas de ingreso en el nivel superior y desde el área de pedagogía de la Universidad de Lanús en proyectos de investigación referidos al currículum universitario. Con ustedes, Analía y Vicky. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas, a todos, a quienes están de manera virtual.
a quienes vinieron presencialmente, a mis compañeros, a Nerio y a Victoria, con quien vamos a compartir esta intervención. Bueno, bien, nosotros, como en el título ya adelantamos, nuestra intervención tiene que ver con pensar este contexto difícil en el cual vivimos, que estamos atravesando en este momento, que atraviesan las democracias globales, y cómo este contexto ha debilitado las capacidades de toma de decisiones de los estados, y pensar en introducir a la instancia de la evaluación de las políticas públicas como una instancia de fortalecimiento de estas capacidades debilitadas, ¿no? Sobre el contexto mundial no voy a ahondar mucho, ya se ha hablado en el panel de inicio de este congreso y seguramente se va a seguir desarrollando en el resto de las mesas, sino que voy a hacer una breve referencia, ¿no?, a lo que se está enfrentando hoy los estados. Obviamente la pandemia y la consecuente pospandemia, ¿sí?, que tuvo un impacto muy fuerte, obviamente, en la salud de la población, pero también tuvo efectos en los entramados sociales, en las economías de los países, y tuvo como actor central en el proceso de darle solución a esta crisis sanitaria al Estado, ¿no?, al Estado en todas sus formas. Por otro lado también, como ustedes saben, el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia también provocó efectos en las finanzas públicas, en la producción, en el consumo de energía, y obviamente nos plantea una disputa por el poder global, ¿no?, una nueva reordenamiento del poder global. También, como ya han mencionado mis compañeros y Marcela, esta cuestión del crecimiento de los datos, del crecimiento del volumen de la información, de la circulación de la información a través de las tecnologías, que por un lado nos benefician en una serie de factores, ¿no?, benefician nuestras vidas individuales y sociales, pero también tenemos este riesgo de caer en la sobreinformación y en las fake news, ¿no? Nos encontramos en esta situación. Obviamente no dejar de mencionar, especialmente en nuestro país, el avance de las extremas derechas, ¿sí?, que juegan desde un rol de democracias liberales, pero al mismo tiempo critican, atacan al pluralismo ideológico, pierden el respeto en muchos casos por el otro, por quien piensa distinto, y que es muy peligroso, cuestionan derechos ya adquiridos y tradicionales que poseemos. Obviamente esto fundado quizás en cierta frustración, en cierta insatisfacción por el sistema democrático actual. No voy a dejar de mencionar también estar atravesados por una crisis ambiental que ha llevado al límite a la naturaleza, a transgredir estos límites de poner en riesgo el ejercicio de los derechos de las personas y de la supervivencia de los ecosistemas, y en donde también los estados deben dirimir entre atender al poder económico, al capital, ¿sí?, que requiere esta explotación de los recursos para nuestras economías, o atender a las demandas de las organizaciones sociales, de la ciudadanía, que hoy es mucho más consciente de la necesidad de cuidar, como dijo Matías, nuestra casa común, ¿no? Poner freno a esas políticas predatorias que dañan a nuestra naturaleza. Y aquí, bueno, traemos a Inenarity, que él plantea hace un tiempo que los sistemas políticos no están siendo capaces de atender a esta creciente complejidad del mundo, ¿no? Y acá, bueno, entra el tema que nos trae esta cuestión de las capacidades, ¿no? Toma protagonismo en este especial contexto. ¿Qué es la capacidad? ¿A qué nos referimos con capacidades? Bueno, Mazzucato y Cattell plantean de forma concreta que la capacidad del sector público se define
como el conjunto de habilidades, capacidades y recursos necesarios para realizar las funciones de la política, desde la prestación de servicios públicos hasta el diseño y la implementación de políticas públicas. Estas capacidades son las que permiten generar procesos que transforman recursos en acciones estatales por las cuales se materializan productos para la ciudadanía. Por ello creemos necesario plantear para qué es necesario fortalecer estas capacidades, ¿no? Y en este contexto queda claro que, por ejemplo, anticiparse a los cambios tiene que ser un eje central, con instrumentos de previsión de mediano y largo plazo y opciones que brinden opciones de política pública más efectivas para estas sociedades tan dinámicas y complejas. Asimismo, darle centralidad al Estado para limitar la cooptación y el veto por parte de los intereses económicos, ¿no? Y los poderes fácticos. Otra cuestión relevante es desarrollar la acción de evaluación de políticas públicas, incorporar la planificación estratégica, institucionalizar procesos de planificación de mediano plazo, ¿sí? Para brindarle legitimidad a estas acciones que fomenta, produce el Estado. Y, obviamente, para producir información. Es relevante que nos pongamos realmente a producir información para evaluar y asegurar así el funcionamiento de la administración pública. También esta apertura necesaria ante esta complejidad, vuelvo a decir, de debatir con la sociedad los proyectos de gobierno, generar instancias de concertación y articulación con los distintos colectivos sociales, para involucrar, por ejemplo, en las evaluaciones de política pública. La evaluación permite esa generación de espacios para construir escenarios deseables y propuestas de acción. Otro punto muy relevante tiene que ver con la transparencia y la integralidad, para constituir una autonomía estatal para la toma de decisiones. También es relevante que a veces desde los gobiernos nacionales no se implementan acciones federales, no se articula de manera coordinada con las provincias, y eso erosiona un poco las posibilidades de decisión de todos. Por lo tanto, hay que potenciar esfuerzos y recursos desde una mirada interjurisdiccional. Y finalmente, trabajar bajo un paradigma de desarrollo sostenible, ¿no? E inclusivo. Sabemos, como ya lo hemos mencionado, han mencionado mis compañeros de panel, que la Agenda 2030 nos plantea una serie de prioridades, ¿no? Erradicar el hambre, garantizar una vida sana, una educación de calidad, igualdad de género, acceso al agua, emitir acciones frente al cambio climático, bueno, todos los ejes que nos puede plantear esta agenda. Entonces, toda nuestra perspectiva, todas nuestras acciones desde el Estado tienen que estar bajo el paraguas de la equidad de género, bajo el paradigma del desarrollo sostenible y el desarrollo para la inclusión social. Entonces, bueno, ahí está un poco lo que contamos, es para qué fortalecer esas capacidades. ¿Por qué? Porque este escenario nos plantea la necesidad de fortalecer estas capacidades. Pero voy a hacer referencia, que después Victoria va a ahondar un poco más, a cuáles son esas capacidades a fortalecer. Y en donde la evaluación cumple, creemos, un rol predominante. En primer lugar, las capacidades político-estratégicas, que es la que nos va a permitir desde el Estado anticiparnos a los cambios sociales, definiendo prioridades de gestión estratégicas y que los líderes políticos puedan establecer acuerdos alrededor de estas prioridades. Estas capacidades nos van a permitir
integrar las acciones, generar coherencia, orientar la acción, ¿sí? Institucionalizar, un sistema de evaluación basado en sistemas de información. Bien, esta capacidad es indispensable para garantizar que las acciones que se realicen se orienten hacia la consecución de resultados. En segundo lugar, tenemos las capacidades relacionales, que nos refiere a los modos de articulación y relación que tienen los organismos junto a otros actores en los procesos de política pública. Es decir, la interacción con la sociedad civil, empresariado, sindicatos, organizaciones sociales y la interacción interestatal, intraestatal e interestatal. Y acá podemos encontrarnos con la articulación, como ya dijimos, la participación pública en los procesos de decisiones públicas, la transparencia, ¿sí? Para el seguimiento es fundamental también que la ciudadanía tenga acceso a la información de lo que hacen los gobiernos. Y bueno, generar esta capacidad interestatal para acciones coherentes, integrales e integradas. Y finalmente nos quedan las capacidades organizativas, que remiten al nivel operativo, al nivel de gestión, teniendo como delante las estructuras, los procesos y las prácticas de gestión. Acá tenemos trabajar sobre la cultura organizacional, las reglas de juego, las normas presentes, que la estructura administrativa que se presentan tengan correlación con esas prioridades de gestión que se han planteado, que se asignen funciones y responsabilidades claras, que los procesos de gestión también sean adaptables ante esta realidad cambiante y que obviamente se tengan los recursos necesarios de infraestructura y tecnología para afrontar todas esas decisiones. Como dijimos que estas capacidades las que hay que capacitar, las que hay que fortalecer, mejor dicho, también consideramos que quienes están en la función pública y quienes son gestores de lo público también tienen que tener el interés por capacitarse y fortalecer sus competencias. ¿Por qué? Porque este escenario nos plantea que deben ser analistas de política pública, deben poseer herramientas para la toma de decisiones, deben conocer cómo diseñar, planificar y evaluar políticas públicas, deben producir y gestionar información, tienen que tener una mirada crítica sobre los supuestos y los resultados de la gestión y capacidad para participar en estos ámbitos multiactorales, institucionales e interjurisdiccionales. Así que bueno, en ese marco consideramos que la evaluación es una instancia clave en el fortalecimiento de estas capacidades. Le doy la palabra a Victoria. Perdón, nos acaban de decir que debemos ir terminando, con lo cual Vicky va a disponer de todo el tiempo que necesita, pero lamentablemente no van a quedar tiempos para las preguntas, para responder a las preguntas. Entonces vamos a pasar acá los mails de todos para que ustedes, quienes nos están escuchando, puedan comunicarse y continuemos con este diálogo, porque realmente evaluar para fortalecer la democracia es un trabajo que recién empieza, digamos. Bueno, buenas tardes. Sí, bueno, un poco esto, ¿no? Nos preguntábamos en relación a las capacidades del Estado, ¿cuál es el rol de la evaluación en relación a las capacidades del Estado? ¿Qué rol ocupa en los procesos de toma de decisiones para el fortalecimiento de la democracia? Pero, digamos, ¿cuál es la función de la evaluación en este sentido? En términos generales, digamos, tratamos justamente de fortalecer la evaluación en tanto indagar la construcción de sentido que se da en las diferentes tramas y el entramado social. Digamos, esa es una de las cuestiones principales que debemos tener en cuenta. Además, por supuesto, conocer y producir información acerca de los procesos de intervención pública a través de políticas públicas, programas, proyectos, ¿sí? Pero
primero estamos dando por supuesto que hay que fortalecer esas capacidades del Estado. Ahora, primero, digamos, deberíamos hacer un análisis de qué es lo que hay, cuál es el diagnóstico, qué conocemos en relación a la administración pública y esas capacidades. Lo que sabemos es que la administración pública en general es muy heterogénea, ¿sí? En términos de sus capacidades, que específicamente hablando de la función evaluación, por supuesto tuvo un fuerte crecimiento a partir de los 90 y ese desarrollo de la función evaluación se ha dado en los distintos ministerios, en los distintos sectores del Estado de manera desigual y de manera heterogénea, ¿sí? Esto no solo a nivel de la Administración Pública Nacional, sino que también a través en las distintas administraciones estatales y locales. Entonces, ese es un antecedente que debemos tener en cuenta. Tenemos una historia reciente de ese proceso de institucionalización de la función evaluación y el sentido con el que se construyeron esas instituciones, esas estructuras de evaluación en la administración pública, debemos analizarlas y tener en cuenta para pensar qué es lo que hay que fortalecer de aquí en adelante, ¿no? Los cambios de gobierno en el último tiempo y de distinto signo político tampoco han contribuido a que ese desarrollo de la función de evaluación en la Administración Pública Nacional haya tenido un crecimiento sostenido, sino que contribuye aún más a que ese crecimiento es heterogéneo, desigual, y que las capacidades que se van generando en el Estado se van perdiendo o distribuyendo a lo largo de estos periodos, ¿no? Entonces, ese desarrollo institucional es complejo también, digamos, pensar hoy en este escenario y sumado a la pandemia, no solo los cambios de régimen de gobierno, sino también sumado a la pandemia, qué pasa con las capacidades del Estado en materia de evaluación. Bien, entonces, digamos, entendemos que sí, hay que fortalecer esas capacidades, por supuesto, en términos de política estratégica. Lo que pensamos es que la evaluación también tiene que ser parte de esa planificación estratégica, hay que establecer prioridades y metas a nivel gubernamental de qué se espera que haga la evaluación, ¿sí? De qué se espera de la evaluación para la toma de decisiones. Tener claro eso y planificar en qué medida y en qué grado, qué capacidades necesitamos para generar ese conocimiento que permita tomar decisiones sostenibles, claras, con evidencia, ¿sí? En relación a las capacidades relacionales, hay como dos instancias, ¿no? Por un lado, está generar mecanismos y estrategias de articulación en los diferentes niveles de gobierno. Es un poco necesario en relación también a lo que mencionaba Marcela en el caso de salud, ¿no? Digamos, estas desajustes, estas faltas de diálogos y de conocimiento de qué es lo que hay en cada uno de esos ámbitos de intervención para poder articular y generar mecanismos que logren que las políticas y los programas finalmente se logren esos objetivos, ¿no? Y finalmente se efectivicen derechos, que esa es la intención de las políticas públicas, desde un sentido de gobierno, ¿no? Y por el otro lado, generar mecanismos y estrategias para lograr una efectiva participación, ¿sí? Ahí, retomando un poco lo que decía Matías, bueno, ¿qué tipo de participación esperamos a través de la evaluación? Bueno, generar mecanismos de participación real, ¿no? Que esa participación se dé en todo el proceso de la política pública y no solo hacia el final, es decir, que esa participación pueda lograr que diferentes actores tomen decisiones también, ¿no? Que se sientan incluidos en la toma de decisiones sobre el camino de las políticas públicas. Por otro lado, por último, las capacidades organizativas, ¿sí? Y esto, y como decía Analía, en el nivel más operativo, ahí tenemos que tener en claro cuáles son las necesidades en términos de construcción de información, en términos de estructuras en el ámbito de la Administración Pública Nacional,
Me apuro, tenemos que cerrar. Por supuesto, en la conformación de equipos de trabajo, en capacitación de los profesionales, de la evaluación, y creo que este es un punto central y en el que nos atañe y por el que estamos acá también, que tiene que ver con poder fortalecer la capacidad de los profesionales en términos de evaluación, ¿no? Creo que ese es... tenemos que seguir construyendo estos espacios de formación y capacitación en materia de evaluación de políticas públicas. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, Analía, muchísimas gracias, Vicky. Perdón, Vicky, por este apuro, pero bueno, toda la gente de Flaxo Virtual me avisan que tiene que almorzar también. Así que no pretenderé hacer una síntesis, además en honor al tiempo, nosotros les dejamos los bien. Los mails para que sigamos dialogando. Solamente 3 cosas voy a decir de cada uno de los puntos. 1, la tensión en el enfoque de derechos que se asume universalmente por todos, como se asume, por ejemplo, el propósito del hambre cero, pero después los hechos son diferentes, de acuerdo a la orientación del modelo. Tenemos una tensión de la exigibilidad, pero es muy diferente si el Estado garantiza o no garantiza, si las organizaciones se hacen responsables o no, y si los sujetos tienen actoría o no tienen actoría real en la exigencia de los derechos. Respecto a los datos, lo que nos dijo Marcela, es un hecho político. Construir datos es un hecho político, tanto en la construcción como también en la disposición de los datos. Y respecto de la última exposición de las 2 compañeras, partiendo de Inerarity y otros, ¿no? Respecto de la incapacidad que hoy tienen los gobiernos y en general las organizaciones de la democracia para gestionarla, para gobernarla, para dirigirla, tenemos acá un desafío muy grande en cuanto a la formación de capacidades de evaluadores, pero además una formación que tiene que estar relacionada de manera concertada con distintos espacios de la sociedad. Reitero lo que dijimos al comienzo, las políticas públicas son una construcción social de la sociedad y con un criterio federal. Quedan muchas cosas en el tintero, seguiremos trabajando, seguiremos en comunicación. Muchísimas gracias por la paciencia, muchísimas gracias por habernos acompañado y hasta muy pronto.